lo que pasa es que tuve un pequeño contratiempo y alcancé a llegar apenas ahorita a mi casa para tomar la Así clase. pasa, así pasa, no te preocupes, así pasa. Gracias Bien, por la espera, maestro. no te preocupes, aquí andamos. ¿Recuerdas en qué nos quedamos y vamos a revisar la Sí, reestructuración? nos quedamos en la formación del inconsciente. Revisamos lo que es el chiste, el lapsus, el síntoma, el sueño. Y la última anotación que tengo yo es sobre el síntoma, como un entramado, un complejo en el que Ujú. ah, Sí, aquí está, la reestructuración del aparato psíquico. Esta fue la última que vimos, ¿no? así es, Esta lámina. sí, Sí, y ahí vamos a adentrarnos un poquito más, sobre todo al síntoma. Ujú. de acuerdo. Esta. Ok, es parte de la reestructuración del aparato psíquico. ¿En qué consiste esto? Para el psicoanálisis, el síntoma en sí mismo es la entidad, la identidad, la realidad, este, el habitante de tu estructura. El síntoma, eso es. El síntoma es lo que te define como estructura psíquica, como sujeto en falta. Desde la realidad sintomática, tú te estructuras como sujeto en falta. ¿Qué le falta? En las tres estructuras son neurosis, psicosis, perversión. Son las tres estructuras psíquicas, ¿sí? Entonces, cada estructura se posiciona ante el otro como cultura, ante la otredad filosófica, ante el resto, lo real, la realidad objetiva, lo existente, eh, la materia, el término que le queramos poner, cada sujeto se posiciona ante esa realidad, ante lo existente, ante lo real, ante el otro como masa cultural existente, mediante su falta. Es decir, yo voy a tratar de encontrar en ese campo del otro lo que a mí me hace falta, ¿sí? En el caso de la psicosis, con delirios que a fin de cuentas son significantes dentro del lenguaje, aun y cuando no sean una realidad compartida, el psicótico busca en lo que le da ese campo de la otredad lo que le pueda hacer falta. Es decir, encuentra una especie de sentido, aunque no sea un sentido lógico, en el caso de la psicosis. En el caso de la perversión, busca encontrar el deseo transgrediendo las normas de la sociedad y de la cultura, ¿sí? Eso es lo que le falta a la perversión, ¿sí? Obtener lo que nadie más tiene. La búsqueda de satisfacción de la perversión es ese excepcionalismo, lo que nadie más puede tener. Eso a lo que los demás se someten en la estructura perversa, eso es lo que yo deseo, ¿sí? Eso a lo que los demás se someten, o yo ser lo que el otro desea. ¿Sí? A fin de cuentas, las tres estructuras buscan ser en cierta medida una reminiscencia de lo que ese campo de la otredad desea. Yo deseo, en última instancia, diría Lacan, que la otredad me desee, ser deseo del otro. Eso es lo que diría en última instancia Lacan, independientemente de la estructura. Pero entonces, ¿qué es mi síntoma? La forma en la que yo lidio con mi falta dentro del campo del otro, porque yo estoy dentro del campo del otro. Ya había una realidad existente, ya había formaciones, ya había lenguaje, ya había símbolos, ya había existencia, ya había otras personas con mi nombre, con mis características, con lo que el lenguaje me asigna a mí como yo. Ya había otro antes de yo nacer. Entonces, para yo construir un yo, necesito adentrarme en ese campo del otro y de ahí proveerme.
Ujú. Entonces, la forma en la que yo lidio en mi realidad con el campo, en el campo de lo otro, eso es mi síntoma. Y eso es lo que me estructura psíquicamente hablando, ¿sí? El hecho de que yo busque ser especialista en el ámbito psicoanalítico es algo del campo del otro que me va a dar a mí significatividad, identidad, pertenencia, funcionalidad. Ujú. Y la forma en la que yo lo consigo, leyendo, comprando libros, asistiendo a diplomados, impartiendo diplomados, pretendiendo conseguir un consultorio y demás. Esa es mi posición neurótica, ¿sí? Si yo voy y compro un diploma, un posgrado, el título, una cédula profesional, lo estoy haciendo por transgresión, entonces mi estructura es perversa. Así me estoy posicionando ante este campo de la realidad, ante ese cumplimiento de deseo. Si yo soy psicótico, simple y sencillamente mi formación delirante es yo soy Freud y así soy psicoanalista, ¿sí? A ver, tú te llamas Carlos Domínguez, no, ¿qué te pasa? Yo me llamo Freud, Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud hablaba en alemán, pero yo estoy hablando en alemán. Tal vez tú eres el que estás loco porque estás creyendo que lo que yo estoy hablando es español, pero en realidad es alemán. Esa sería una estructura psicótica, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, yo me posiciono en el campo del otro con mi síntoma, ¿sí? Entonces, el síntoma también tiene varios entramados. Ese es el síntoma en sí mismo. La forma en la que yo me posiciono en el campo del otro, para la configuración de mi deseo, de mi demanda, para saciar mi falta, para construir mi identidad, para yo ser yo. Para todo eso, mi posición en ese campo es mi síntoma, ¿sí? Entonces, aquí entra esta cuestión de que el síntoma es la verdad histórica del sujeto en falta. Aquí está. La verdad histórica del sujeto en falta. Este es el sujeto en falta. No sé si recuerdes el diagramita que habíamos hecho acá, de lo que Sí, es el sujeto en falta, ¿sí? Que lejos de que sea un signo de pesos, es un sujeto en falta. es una barra que atraviesa la subjetividad. Ujú. Ujú. Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo yo a lo largo de toda mi vida fui tratando de conseguir lo que deseo, tratando de aproximarme a la mejor versión de mí, tratando de apropiarme de lo que el otro me provee para yo ser yo? Es decir, ese campo del otro me provee el psicoanálisis para yo nombrarme psicoanalista. Ese campo del otro me provee de una realidad sociocultural llamada docente para yo decirme docente. Ujú. Ya ese campo del otro provee eso. Y yo me tengo que alinear a ciertas exigencias, mediaciones y procedimientos que pone ese otro como un requisito, como una factura, como un traspaso, como un discurso al que yo me tengo que someter para lograrlo. ¿Sí? Entonces viene este diagramita. Entonces mi historia es esa: andar apropiándome, lidiando, luchando, tratando de interiorizar, tratándome de apoderar, comiendo, tragándome, ¿sí? Esos significantes del campo de la otredad para que puedan ser yo, para que puedan ser identidad. ¿Cómo respondo ante su frustración? ¿Cómo respondo ante su exigencia? Son los llamados signos o síntomas psicológicos, no como un síntoma de realidad psíquica, ¿sí? Una cosa es el síntoma como realidad psíquica o como la verdad histórica de tu subjetividad, y otra cosa es el entendido clínico que se le da al síntoma, ¿sí? Ese síntoma, como los entiende en lo coloquial, lo que yo digo que tengo, lo que me duele, lo que me hace sufrir, mi malestar.
Ujú. Eso es lo que yo, sujeto, digo de mí. Ujú. En cuanto a malestar. Ese es el síntoma desde la clínica, pero el síntoma desde la estructura psíquica es tu posición en el campo de la otro. Y esa posición en falta. El sujeto está arrojado al mundo y lo que le falta por el mundo en el que está, que es una naturaleza cultural construida por el hombre, es el ser humano como entidad biológica está en falta, está carente, no se ha desarrollado, no puede subsistir por sí mismo. Lo que le falta para poder subsistir por sí mismo y sea un yo autónomo en este universo existente biológico, no puede obtenerlo si no es en el campo del otro, es en el campo de la cultura. La especie humana es la única especie que tarda un tercio de su vida en poder ser productivo. Sí. Todas las otras especies, al poco tiempo, empiezan a ser autónomas. A una quinta parte de su vida, ya comen lo mismo y hacen lo mismo que cualquier otro miembro de su especie. Y el ser humano no. El ser humano necesita al menos un tercio de su vida para hacer más o menos lo mismo o aproximaciones a lo que hace la gran mayoría de su especie, de miembros de su especie. Esa es una condena, ¿sí? Por el puro hecho de vivir en cultura, el ser humano está sometido a vivir una tercera parte de su vida dependiendo del otro. La otra tercera parte produciendo en el otro. Y la última tercera parte para irse desprendiendo del otro, la vejez, ¿sí? Entonces, el ser humano en las tres terceras partes de su vida solo puede ser en el otro, en ese campo de lo otro, de la cultura, de la sociedad, de lo humano. Ujú. Porque la historia de Tarzán está chida, pero no sobrevive, ¿sí? O sea, la historia de Tarzán es el intento humano por ejemplificarnos que sí podemos vivir o regresar a el vivir en ese aspecto biológico natural, no biológico, no natural cultural. El ser humano ya solo puede vivir en su naturaleza cultural. Ya no puede vivir en su naturaleza biológica. Ya no puede. Ujú. Ok. Es, esa es la falta, el que ya no puedo vivir biológicamente. Ya solo para vivir tengo el campo de la cultura del otro. Y esa se convierte en mi naturaleza. ¿Sí? Entonces, esta verdad histórica de la subjetividad del sujeto está en primera persona y en toda la historia de la humanidad como tal. ¿Sí? Entra esta realidad subjetiva en el momento en el que se hace la fundación de la cultura. Ya lo habíamos visto un poquito en esto de la represión, Sí. que la represión es la piedra fundante de la cultura. Entonces aparece esa piedra que cimenta la cultura y esa piedra cimentante de la cultura es la que posiciona al sujeto en falta. Ujú. Sí. La represión equivale a la fundación de la cultura y a la fundación de la falta. Eso hace la represión, fundar la cultura y fundar la falta. Esa es la verdad histórica. Por mucho que yo quiera renegar de mi familia, si hubiera nacido en otra familia, tendría la misma falta psíquica. Tal vez unas faltas conscientes sociofuncionales distintas, carencias distintas, pero la misma falta psíquica, el no poder subsistir fuera del campo de la cultura, fuera del campo del lenguaje. Esa es mi falta. Nazca en la familia que nazca. ¿Mm?
Entonces, esta verdad histórica tiene esas dos directrices, hacia una historia personal y hacia una historia como especie, pongámoslo así. Esta historia como especie tiene que ver con la fundación de la cultura y una historia subjetiva que tiene que ver con mi formación sintomática. Ujú. Ujú. La formación sintomática, es decir, cómo voy a lidiar mis manifestaciones sígnicas, cómo se posiciona el estrés, cómo se me posiciona la ansiedad, cómo respondo ante la angustia o qué hace en mí la angustia, de qué forma somatizo y demás. Todas estas que vendrían a ser el destino del síntoma, eso es lo que es mi historia subjetiva, una historia individual. En mi historia individual se configuran estos destinos del síntoma. Ujú. Esa es mi historia individual. Es decir, el hecho de que a mí el estrés se me posicione con migrañas y a ti el estrés se te posicione con contracturas en la espalda, tiene que ver con tu historia y mi historia. Ok. Ujú. Sí, entonces, las formaciones y manifestaciones de tu síntoma, ¿sí? De tu estructura psíquica, tienen que ver con tu historia personal. Órale. Ok. Pero, pero el hecho de que a los dos nos falte y que los dos neuróticos estemos en falta, tiene que ver con la historia de nuestra humanidad. Ujú. Sí. Y así hayas tú nacido en mi familia y yo nacido en la tuya, ¿sí? Tal vez yo, como sujeto individual, hubiera seguido teniendo la misma manifestación de estrés en migrañas, aunque yo haya nacido en tu familia. Y aunque tú hayas nacido en mi familia, ibas a tener la misma formación sintomática en las contracturas en la espalda. ¿Mm? Ok. Entonces, hay ciertas influencias de la historia familiar, como los apegos, como las relaciones interpersonales, como la forma en la que representas la pertenencia, la pérdida. Esas son influencias de la familia, de la historia familiar. Ujú. La historia familiar te va a dar referencias en cuanto a asociación, referencias en cuanto a participación en la cultura. Te va a dar referencias en cuanto a alcance socioeconómico, socioafectivo. Eso te va a dar la familia. Te puede dar cierta contención, cierto respaldo cuando el campo de la otredad te dé tus sacudidas psíquicas, ¿sí? Pero a fin de cuentas tú y solamente tú te vas a posicionar con tu falta en ese campo de la otredad, solo, arrojado en el mundo, ¿sí? Dice un dicho, solo llegas y solo te vas. Ujú. Y la filosofía, todos estamos muriendo, sí es cierto, y cada quien está solo en el mundo. Eso dice la filosofía. Y el psicoanálisis lo retoma haciendo hincapié en esto. Nadie puede elaborar mi configuración de deseo más que yo. Por mucho que alguien me ame, me idolatre, nadie puede descansar por mí. ¿Sí? Y yo, incluso estando en estado de vegetativo y que haya máquinas que me mantengan con vida, si hay un dejo de voluntad en mí por seguir viviendo, es ese dejo que va a aceptar que esa máquina respire por mí. Pero en el momento en el que yo decido renunciar a eso, yo me muero. Y se ve en los hospitales con enfermos terminales. Sí. Necesito a tal persona y no me voy a morir y voy a seguir aguantando hasta que venga tal persona a hablar conmigo. Viene esa persona, me despido y en 2 horas me muero. Ujú. Ese es el poder psíquico. Esa es mi resistencia como sujeto en falta dentro de ese campo.
que necesito de ese campo para completarme. En este sentido, la muerte sería la completud, porque ya me llevé del campo del otro lo que pude y me di cuenta que no iba a poder más. Ok, me muero. ¿Mm? Entonces, esa es la verdad histórica. Te digo, la familia influencia y pone, la familia provee ciertas precondiciones, ciertas respuestas ante tu realidad sintomática, sintomatológica, pero es lo que hace la familia. A fin de cuentas, uno está solo con su soledad, Sí, aunque haya compañías, sí, ¿sí? claro. Aunque haya familia. Ujú. Entonces, esta es la verdad histórica del sujeto en falta. Entonces, los destinos del cuerpo, los destinos del síntoma, principalmente están en el cuerpo, ¿sí? Los destinos del síntoma que están en el cuerpo como somatización, ¿sí? Están en dejarle marcas, en darle movimiento, en modificarlo, ¿sí? En apropiarse de todo y después renunciar a todo, en la intensidad con la que yo siento, ¿sí? En mi movimiento, en mi crecimiento corporal, en mi resistencia corporal, en la fuerza que ejerzo y en toda la fuerza que soy capaz de resistir. Ujú. Ahí está mi síntoma. Ok, tú y yo tenemos el mismo estrés, la misma presión, porque participamos de las mismas realidades. Estamos en la misma especialidad, estamos en la misma exigencia, tenemos las mismas etiquetas. Pero ¿por qué tú aguantas bajo toda esta presión, sin un cigarro? Y yo no aguanto sin un cigarro. Pero yo aguanto sin café y tú no aguantas sin café. Sí, Ujú. Esa particularidad es porque a ese destino en el cuerpo le dimos el fin a nuestra configuración pulsional. ¿Mm? Ese fin le dimos en el cuerpo, sí, ¿sí? Porque tal vez bajo estas circunstancias no lo pudimos posicionar en otro lado. ¿Mm? ok. O cuando pudimos posicionarlo en otro lado, es porque ya estuvo habitando en el cuerpo, lo trabajamos, lo sentimos, desplazamos, lo sometemos, lo golpeamos, lo desgastamos, y ya después se convirtió en arte, haciendo una tesis. Sí, la tesis a mí me gusta ponerla como un ejemplo porque mientras la estás escribiendo, mientras estás investigando, tienes los dolores de cabeza, te dopas con café, con refresco, con comida, con cigarro, con lo que sea, ¿sí? Te sales y te despejas, comes de más, comes de menos, no duermes, tienes descargas intensas y de lo que sea, ¿sí? Y estás haciendo que el síntoma llamado estrés, ansiedad, angustia, presión, depresión por no avanzar, por lo que sea de la tesis, ¿sí? Se está posicionando y está haciendo una revolución en todo el cuerpo. Ujú. Hasta que la logras imprimir y pasas el examen, ya se sublimó. Y ahí está. Tu tesis se convierte, para muchos, escribir un libro es tener un hijo, escribir una obra de arte es tener un hijo, ¿sí? Es más o menos este sentido metafórico. Ujú. Crear arte, vivir de tu arte. Ajá. Entonces, eso es. Y lejos de seguir solamente lidiándolo en el cuerpo, posicionándolo en el cuerpo, la forma en la que lo podemos sacar, más allá de un pasaje al acto que sería como este movimiento, esta liberación de energía, como puede ser con un orgasmo, como puede ser con actividad física, como puede ser con verborrea, con choro, como puede ser con ejercicio, puede ser con estas mutaciones,
¿sí? El hecho de que la cara se me haga sumida, se me suma la mirada, me salgan ojeras, se me chupe el cuerpo, esa mutación en el cuerpo por el desgaste, por no comer, por no dormir, por mal comer, por las drogas, que sean azúcares, sales, cafeína, cannabis o la droga que sea, aspirinas, fármacos, mi cuerpo muta, mi cuerpo reacciona. Si el cuerpo es plastificado, ¿sí? Sí. Entonces, eso sigue siendo el síntoma atrapado en el cuerpo. La conducta es las dosificaciones de liberación que puede tener el cuerpo conforme a sus síntomas y sus descargas pulsionales. En la conducta hay descarga pulsional, pero sigue siendo el cuerpo el continente de tu síntoma psíquico. La única forma de librarlo es con sublimación, ¿sí? Hacerlo en un pasaje simbólico dentro del lenguaje como eso. Es matar en un mundo simbólico, ¿sí? Con una historia en la que narre el fallecimiento y la muerte de alguien. En una película, cuando yo veo la película y en los personajes me proyecto y proyecto a quien está conmigo. El James, la autora de 50 sombras de Grey, ella misma se decía que era una mujer con muchas frustraciones sexuales, Órale. con muchas inseguridades por su cuerpo, por no poder tener una pareja estable por bastante tiempo. ¿Qué hizo? Se proyectó en Anastasia Grey y se creó el personaje perfecto para darle rienda suelta a su deseo y creó esta historia. Al crear esta historia y al que esta historia viera a la luz en la cultura, ella desplazó de su cuerpo sufriente, ¿sí?, a ser copartícipes a millones de personas en todo el mundo de esas fantasías. Ella sublimó contagiando a miles de gentes de sus fantasías, haciéndolas copartícipes. Dice un dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Uh-huh. En ese caso, entonces, ya dijo, ok, no soy la única que tiene esas frustraciones sexuales. Porque con los comentarios de esto ella se dio cuenta de que no era solo ella y que no estaba, como un premio de consolación, no estaba sola en este mundo, sufriendo por sus frustraciones sexuales. ¿Sí? Sí. Y así pasa con el miedo, con la estética, con la paciencia por el arte. Esta obra de arte, esta que es aquí seleccionada, incluso la voy a hacer más grande para que se pueda apreciar. Esta, déjame la traigo al frente. Esta está hecha en mármol y Órale. se le ven las uñas y está la tela y se le ven las comisuras de las falanges de los dedos. Y aquí se ve como si estuviera apresionando la carne. Y fue hecha con cincel y martillo y lija. Órale. Esta obra de arte. Y hay otras, hay una en la que también está hecha en mármol, en la que es una mujer con un velo. Y se le ven facciones de la cara, pero se le ve el velo. Y hecha en mármol. ¿Sí? Entonces, Órale. ese es el arte. ¿Sí? Ese es el alcance del arte que nos puede dar para generar esta genialidad. La literatura, los libros, todo el arte en general, todas las artes son el campo de la sublimación. ¿Mm? La cultura, lejos de ponernos también ante la represión como el sujeto en falta, nos dio la sublimación también. La cultura nos dio
el malestar, pero también nos dio la cura. Algo que se le critica mucho a la medicina, a los avances en medicina. Te dan la enfermedad y te dan el medicamento. Las farmacéuticas hacen los estudios de reacciones y conductas y te dicen, eso es enfermedad, se llama déficit de atención, pero aquí está el Ritalin para que lo cures. Ah, así fue, eso hizo la cultura. Es la represión, sin represión no hay cultura. Pero ok, aquí está la sublimación para que con la sublimación te cures. ¿Mm? Sí. Ese es. Entonces, ese mejor destino de la sublimación, de el síntoma, ¿sí? La mejor forma de posicionar tu síntoma y de no sufrirlo en el cuerpo es sacándolo con arte, con la sublimación. Ujú. Trabajando. A Lacan le preguntaron una vez, profesor, ¿nos podría decir qué es sublimación? Y dice Lacan, claro que sí, ¿usted me ve cogiendo? Y se saca de onda quien le preguntó. No, profesor. Ah, entonces estoy sublimando. Estoy dentro del campo de la cultura, si bien no estoy cumpliendo mi deseo, estoy haciendo algo en la cultura que tenga aceptación, que me mantenga entretenido, que le dé entretenimiento a las otras personas para que favorezcan a que la represión no se sufra. Eso es lo que estoy haciendo, ayudándome y ayudándole a quien me está escuchando, decía Lacan, para que no sufran por reprimir, ¿sí? Para que puedan ser más funcionales, aplazando su satisfacción de placer inmediato. Tu búsqueda de satisfacer el placer inmediato, ¿sí? Haría caos en la sociedad. Para que ese caos no se dé, sublimamos. ¿Cómo? Haciendo que el tiempo que tengamos que aplazar la satisfacción del placer no cause malestar. Nos cause aprendizaje, entretenimiento, crecimiento, apreciación, comprensión, socialización, nos dinamice, nos dé lana, nos dé un diploma, nos dé un reconocimiento. Todo eso en sustitución de la satisfacción, ¿sí? No, pues estaría más chido estar teniendo un orgasmo, sí, pero ¿lo tendrías aquí? No. Entonces sigue sublimando. ¿Mm? Como a manera incluso de chistes en psicoanálisis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aquí sublimando y tú, ¿no? También. ¿Mm? Es un Sí. chiste psicoanalítico. Ajá. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Aquí sublimando y tú también. ¿Sí? Buscando entretenerme, producir, distraerme en lo que encuentro cómo satisfacer mis deseos. Ujú. Y qué mejor que lo que esté haciendo me vaya acercando a satisfacer mis deseos. Si mis deseos es irme a un hotel en Dubái, bien a todísima madre, teniendo un encerrón sabroso con champán, pétalos de rosa, fresas, una vista excelente, un clima, una cama de agua, un jacuzzi, iluminación bien acá, juguetes sexuales y demás. Ok, ese es mi deseo, o al menos un deseo inmediato. ¿Y qué estoy haciendo? Pues estoy trabajando, produciendo algo de lana para ahorrar y eso me va a ayudar un poquito. Ya tengo al menos unos 500 pesos más. ¿Sí? Aunque solo voy a hacer la propina para botones en ese hotel en Dubái. Ok, al menos ya tengo la propina del botones en el hotel. No tengo los pasaportes, no tengo los aviones, no tengo la reservación, ni nada por el estilo, pero ya tengo para la propina. Ah, ese como premio de consolación es el placer secundario que encuentro al sublimar, al aplazar mi deseo. ¿Sí? Con ese placer secundario, con esa ganancia secundaria, el síntoma baja en intensidad.
¿sí? En lo que viene el siguiente golpe de realidad. ¿Mm? Ok. En lo que viene el siguiente golpe de realidad, esa ganancia secundaria me hace que, ok, va, ¿sí? Y por eso es que el síntoma dice, va, ya me diste una ganancia secundaria, un premio de consolación, hoy no te jodo. Y por eso de repente cesa esa contractura en la espalda, se quita ese dolor de cabeza. Ujú. El síntoma se hace menos severo, se hace menos sufriente. ¿Sí? Sí. Entonces, he ahí esta realidad del síntoma. Ya esto del recordar, repetir, elaborar, es el procedimiento de la técnica, ¿sí? De la técnica terapéutica para reestructurar, que es el nombre de del módulo de hoy. Para poderla reestructurar es necesario recordar, repetir, elaborar. ¿Para qué? Para que el síntoma como fantasma que me está acosando desde hace tiempo y que me hace repetir las mismas fallas, los mismos sufrimientos y que me sigue dando y dando lata en el cuerpo, que todavía no lo logro sublimar, o que lo sublimo y me da un premio de consolación muy corto y que vuelvo a recaer y que estoy como en esta imagen. Ok, empiezo a recuperarme, aquí está el dolor, esta es la caída, este es el golpe de realidad. El piso es el otro diciendo no, ¿sí? El asomarme es caer en la tentación. Aquí estoy sufriendo. Entonces empiezo a recuperarme, empiezo a buscar sublimar, me estoy acercando a la cima, ¿sí? A esa cima en la que desde acá me ve el campo del otro, pero construyendo paso a paso, esfuerzo a esfuerzo, intento de sublimar a intento de sublimar, ¿sí? Entonces me voy acercando, me voy alejando, estoy en el punto más lejano del sufrimiento, cuando estoy en esa cima de la producción, estoy en ese estrato de poder y le digo al otro, ya pude, y el otro me dice, no. Aquí en este ejemplo, el otro es la gravedad. Es esto quien te jala. Uh-huh. La Órale. tentación es en este ejemplo. Entonces, ese es el ciclo repetitivo. ¿Sí? Sería como una eterna cinta de Moebius en la que nunca choco, no paso por el mismo. ¿Sí? Esa es. Ese es este mismo ciclo. Uh-huh. El eterno repetir. Uh-huh. Ok. El eterno retorno de Albert Camus en el mito de Sísifo. ¿Sí? La compulsión a la repetición en Freud. Y es precisamente esto, recordar, repetir, elaborar. Esta es la fase, ¿sí? Entonces, ¿para qué recuerdo? Primero, entro en el mundo de la sensación. ¿Qué es esto? En el cuerpo. Para determinar mi verdad histórica y poder reelaborar mi historia, primero, en esta verdad histórica, primero regreso a las sensaciones que tuvo el cuerpo. A ver, tristeza, melancolía o depresión, como le quiera llamar. Me siento triste, como en tal ocasión. Siento que no tengo hambre, que me pesa existir, que no me puedo mover, que tengo sueño pero no puedo dormir, que tengo hambre pero nada me quita el hambre, no me sabe la comida. Ok, lo que estoy haciendo es mediante las sensaciones del cuerpo, intentando recordar momentos en los que mi cuerpo sintió lo que estoy sintiendo. Entonces, el recordar está en la sensación. La sensación me lleva al recordar con un momento en el que digo, ay, me siento así. El me siento así como una
toma de conciencia por el cuerpo, por la sensación, por el sentimiento, me lleva al recuerdo. ¿Sí? Ese recuerdo pone una escena en mi cabeza. Aparece el registro imaginario de imágenes, fotografías, colores, texturas, movimientos, fechas en mi cabeza. Recuerdo cuando era chico, y ese cuando era chico me pone en una fecha, en un lugar, en un espacio, con unas personas, con otros significantes, ¿sí? Ese recordar evoca una escena que me hace volver a sentir, que es el repetir, ¿sí? Repetir desde la sensación que está detonando el cuerpo es volver a sentir. Este repetir es volver a sentir, ¿sí? Es regresarme a ese momento. Ok. Regreso a ese momento y ya una vez en ese momento, con las experiencias que tengo hoy, voy a ese momento y le digo a ese yo vulnerable, porque recuerdo ese yo vulnerable, es el yo que no pudo con ese momento que hoy me está dando lata. Voy y le digo, ¿sabes qué? Todavía eso nos va a dar lata en abril del 2022. Entonces, ¿cómo le hacemos? Trata de no tomártelo tan a personal ahorita, en este recordar y repetir, para que ya en mayo del 2022 ya no nos duela. ¿Qué onda? ¿Le hacemos o no? Yo me lo digo a mí mismo, yo se lo digo a mí yo en este momento que estoy volviendo a sentir, en este repetir. Mi trauma es lo que le dicen en la psicología actual, el niño interior, la sanación del niño interior, no es más que recordar, repetir y reelaborar. Pero Freud lo propuso en 1911. La supuesta sanación del niño interior en las psicoterapias humanistas apareció por ahí de 1960-66. Pero Freud en este recordar, repetir, reelaborar, ya lo decía en 1911. Ahí nomás para ponernos en contexto. Entonces, esto es, ¿de qué forma vamos a deconstruir el síntoma de cierta forma? Recordando, repitiendo y entonces reelaborando. ¿Sí? ¿Qué es recordar? El olvido se limita las más de las veces a disolución de nexos, desconocimiento de consecuencias, aislamiento de recuerdos. ¿Sí? Eso es lo olvidado. Ajá. ¿Por qué aparece el olvido? El olvido es un mecanismo de defensa. Sí. El olvido es un mecanismo de defensa para que no te esté palpitando todo el tiempo la sensación que te generó el suceso. Correcto. Ajá. Por eso el olvidado se limita las más de las veces a disolver nexos, a desconocer las consecuencias, a aislarte de los recuerdos. Ve, Freud, 1912. Órale. ¿Sí? Entonces, recordar sirve para restablecer esos nexos. A ver, yo estuve ahí, eso me pasó y eso me marcó. Esta inseguridad, este miedo, este trauma, esta imposibilidad de yo ser mejor yo, de no afrontarme de no lograr esta realidad que hoy me hace que me autoboicotee, se relaciona con, entonces restablezco el nexo, para eso recuerdo, ¿sí? Este desconocimiento de consecuencias, no, eso no tiene que ver. ¿Cuántas veces digo, no, no se parece? Pero es la misma vez, es la misma versión, nomás que con otro nombre. Okay. Este olvido nos ayuda a aislar el recuerdo, a decir, ok, este,
El malo fue él, la mala fue ella, el ojete fue mi papá, la bruja fue mi mamá, es ella, es él, es el otro, ¿sí? A ese recuerdo lo separo. Ok, en aquel año 2000, ¿sí? Pasaron muchas cosas bonitas, pero lo que pasó en aquel diciembre del 2000 no lo quiero recordar. Y el olvido me ayuda a aislarlo de ese 2000 que haya sido bueno. Ok, marzo del 2022 es bonito, pero Este es un resultado de la búsqueda. marzo del 2022 es bonito, pero el 26 recibí una noticia desagradable. Híjole, el olvido me va a ayudar a aislar el 26 de abril del 2022 de todo abril del 2022. Para ese olvido. Y el recuerdo me va a ayudar a volverlo a poner en mi historia. ¿Sí? El recuerdo me ayuda a que mi historia sea una secuencia y a que me dé cuenta de que paso de una emoción a otra, de una sensación a otra, de un yo a otro yo, de un dolor a una satisfacción, de una satisfacción a una inhibición, de una inhibición a una represión, de una represión a una castración, de una castración a una construcción, de una construcción a una sublimación y de una sublimación a una satisfacción nuevamente. ¿Mm? Me ayuda a hilar, a hacer una cadena significante, diría Lacan. Para eso recuerdo, para volver a reestructurar la cadena. ¿Mm? Para eso es el recuerdo. Entonces, una vez que empiezo a conectar las sensaciones, a conocer mis participaciones, mi responsabilidad en los hechos, mi participación. Una vez que empiezo a reacomodar toda esa historia y que veo que los distintos niveles de la historia, mi historia subjetiva, las aportaciones que tiene mi familia, la historia como realidad, es que veo, pues fue irremediable no vivirlo. Pero lo que sí podría hacer es cómo yo iba a recordar ese suceso, ¿sí? Si lo recuerdo como mi trauma o lo recuerdo como una prueba superada. Te había dicho en sesiones anteriores, en el momento del trauma, lo abrumador y lo que hace que se convierta en trauma es mi imposibilidad para soportar todo lo que el suceso trajo consigo. Entonces, en ese momento, no me puedo quitar del papel de víctima. Pasado el tiempo, tras el recordar, el repetir y el elaborar, puedo quitarme del papel de la víctima. ¿Sí? Mientras pasó esta realidad histórica, ese momento traumático, ese punto que fue irremediable en mi vida, mientras duró y de la forma en la que se dio, yo no lo pude evitar. Y no pude escaparme de ese momento. Entonces, en esa circunstancia fui la víctima. Ahí sí, no lo pude evitar, por lo que haya sido. Porque yo decidí, porque esa era mi mamá, porque ese era mi papá, porque no pude estar en otra escuela y ahí me caí, y ahí me traumé, y ahí me hicieron, y ahí me bullearon. No lo pude hacer, porque tal vez si pudiera tener una esfera mágica, una máquina del tiempo, o una señal del futuro que me diga, en esa escuela en 2 años te van a traumar, entonces tienes 2 años para prepararte o para cambiar de escuela. Ah, ok, entonces para no estar en ese momento. No lo tengo, es imposible. Entonces, ese trauma fue imposible no vivirlo. ¿Sí?
Entonces, durante ese trauma, sí, yo no puedo ser otra cosa que la víctima. Pero con el paso del tiempo, con acumular experiencias, saberes, aprendizajes, adaptaciones, herramientas, instrumentos, nuevas vivencias, posicionamientos distintos en el que, al menos en otros sucesos, ya yo no fui víctima. Con todas esas experiencias, al momento de recordar, puedo reelaborar, ¿sí? Entonces, en el recordar tiempo después, sí, obviamente es ir, trabajar en el futuro del trauma. ¿Cómo es trabajar en el futuro del trauma? Hoy, en este presente, estoy trabajando aquel pasado. ¿Sí? En esta metáfora, ok, no tengo esa máquina del tiempo que me lleve al futuro y me diga, ok, en el 2025 vas a tener un pedo muy grande. ¿Sí? Vas a perder a alguien muy querido y lo vas a perder por esto y por esto y por esto. Y tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y tú lo vas a hacer y por eso que vas a hacer van a generarse estas variables y lo vas a perder en el 2025. Ah, no lo tengo. Hoy 2022 no lo tengo. Entonces voy a ciegas a mi vida. Mi vida las vivo a ciegas. Voy sin saber qué onda, a dónde. Voy sin saber a dónde voy. Ujú. Llega ese 2025, ¿sí? Sucede ese trauma, sucede ese suceso y digo, madres. ¿Y cuándo lo puedo empezar a aceptar? Hasta el 2028. Pongámoslo en retrospectiva, ¿sí? Algo que te pasa en el 2000, no sé, alguien se te murió de COVID ahora en la pandemia, ¿sí? En el 2017 no tenías oportunidad de saber de la pandemia y que alguien se iba a morir. ¿Sí? No sabías, nadie lo sabía, ¿sí? Ni Moni Vidente. Sí, ni Moni Vidente sabía, ¿va? Ni la Biblia te lo había dicho. ¿Mm? Entonces llegas al 2019, 2020, 2021, la pandemia. Sufres, lo vives, el trauma fue insoportable, no lo pudiste hacer, ¿sí? Si alguien te ha dicho en el 2017 va a haber una pandemia, cuídate, toma mucho de esto, desde antes usa cubrebocas, cuando llegue marzo tú te aíslas, ahorra para que te puedas aislar 3 meses, ¿sí? Dile a la gente, no sé qué, bla, 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 para que tú no te enfermes y para que tu ser querido no se muera. En el 2017 no hubo. Lo vivo en el 2020, 2021. En el 2022 sigo sufriendo por eso, ¿sí? Entonces, en el 2022 empiezo a recordar mis decisiones en el 2019 que hicieron que yo y mi ser querido que falleció tuviera las defensas más bajas. Ujú. Ah, estoy aprendiendo en el futuro del trauma. ¿Cuándo fue el trauma? En el 2019, 2020. Sí, Y fue. estoy aprendiendo hoy, 2022, del 2021, 2020. Ujú. Entonces, ¿en dónde aprendo? En el futuro del trauma. ¿Sí? Otra forma de nombrar este recordar, repetir, elaborar, aprende en el futuro del trauma. ¿Por qué? Porque ese presente no lo puedes evitar. El trauma es el presente. Ese trauma no lo vas a evitar. ¿En dónde vas a aprender? En el futuro del trauma. ¿Mm? Cuando te caiga el 20. ¿Qué es que te caiga el 20? El futuro del trauma. Ah, por esto. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Sí? Ahí aprendí. Entonces, ya que aprendí, regreso al pasado, repito, pero con lo que ya aprendí, ya no me equivoco ni me equivoqué. ¿Sí? Ya digo, pues no lo pude evitar. Sin embargo, aquí estoy. Ujú. En el repetir, él.
Empieza la cura con la repetición. Él empieza la cura, el sujeto. Empieza la cura con una repetición. La repetición es la transferencia del pasado olvidado. Repetir posibilita el volver a construir. ¿Sí? La repetición es la transferencia del pasado olvidado. Ya vimos lo que es el olvido. ¿Sí? El olvido disuelve los nexos, desconoce las consecuencias, aísla los recuerdos, te desprende de tus responsabilidades. Quitas el olvido con la repetición. Y una vez que quitas lo olvidado, estás repitiendo, construyes algo. ¿Mm? Ok. Y la transferencia es, traigo esa escena del pasado, traigo esa escena del trauma, esa escena del hecho, esa escena de la pérdida, esa escena del síntoma sin control, esa escena del malestar, la pongo en el presente, en el futuro del trauma, y en el futuro del trauma es donde puedo hacer algo, es decir, en el presente. Hoy, por hoy no puedo hacer nada, ¿sí? Hoy puedo hacer algo por el ayer. Ujú. Hacer algo por el hoy hasta mañana. Hasta mañana puedo hacer algo por el hoy. ¿Cómo? Con el recordar, el repetir y la posibilidad de construir. Ujú. Bien. En la escena esta que te contaba en alguna ocasión anterior de, espérate, yo no hice mal. Yo no tengo por qué sufrir por lo que hizo mi expareja, de ponerme el cuerno, de engañarme, de defraudarme, de incluso de explotarme y de violentarme. ¿Por qué yo voy a sufrir por algo que yo no hice mal? Eso me va a decir el futuro del trauma. Eso lo digo hoy por aquel pasado. ¿Mm? Recordé, repetí quitando el olvido, ¿sí? Enfrentando los nexos del yo con la realidad. Ok, yo la escogí y yo vi señales de que era una hija de su... Ujú. Yo vi las señales y aún así lo permití. Pero en el olvido, yo decía, no, ella fue la mala, yo no. A ver, yo la elegí. El repetir me sirve para decir, yo elegí esto. Ujú. Transfiero ese pasado olvidado al presente. Y al ponerlo delante de mí, estoy repitiendo la escena. Pero puedo repetir la escena y soporto repetir la escena porque ya traigo herramientas presentes que no tenía en ese pasado. Se olvidaron porque no contaba con la capacidad de soportar eso. ¿Sí? Una vez que cuento con la capacidad de soportar todo eso abrumador, lo repito y ya me la pela. ¿Mm? Así. Ok. Pongamos un ejemplo. Eh, yo de niño quería unos tenis Jordan. ¿Mm? Y no. Y me traumó. Y yo idealizaba y me sentía mal porque mis tres amiguitos sí tenían unos Jordan y yo no. Y me bullearon. Y yo me sentí mal. ¿Sí? Hoy, 20 años después, que ya trabajo, que me va bien, que gano bien, ya tengo mi lana para comprarme mis tenis Jordan. De velo lo olvidado, le quito el velo del olvido, pongo la escena en el presente, lo recuerdo, traigo esa sensación, traigo toda esa historia, esa anécdota y la pongo hoy. Y hoy me la pela el no tener para comprarme mis Jordan. Ahí está. Aunque en aquel entonces hayan valido 500 pesos y hoy valgan 5,000, ahí están 7,000. Hoy tengo las herramientas, los recursos para no sufrir aquel trauma. ¿Sí? Sí. Eso es. Pero necesito repetirlo. Si no lo repito, no pasa.
Por eso, la repetición es la transferencia del pasado olvidado. Repito, para traer la escena, la pongo hoy con las herramientas que hoy tengo, me meto a la misma y ahora sí construyo lo que yo quiero. ¿Sí? Ya están dos versiones de los Jordan. Ujú. ¿Te gustaban en rojo con negro? Pues ahí están en rojo con negro, en negro con azul y en blanco con negro. Órale. Ujú. Y ahí está esa reparación del niño interior. Ya yo le di ese niño interior sus tenis Jordan. ¿Sí? Oh, Ajá. Y ahí, ¿qué es lo que hice? Elaboré. Es preciso que el paciente cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. Ujú. ¿Qué es este? Yo sufrí porque no tuve mis Jordan, porque no me los pudieron comprar. Y más allá, no le echo la culpa a mis papás. En algún momento se las eché porque no tenían la lana. Pero lo que más me dolió es que mis amiguitos sí los tenían y me hicieron bullying porque mis tenis estaban rotos. ¿Sí? Ponerle atención a los fenómenos de su enfermedad es, primero que nada, no fueron mis papás. No le voy a echar la culpa de ese bullying a la pobreza, a la carencia económica de mis papás. ¿Sí? Ni al sistema capitalista que hizo que esos papás de esos dos niños sí les pudieran comprar. No tiene la culpa el PRI, que eran los políticos al mando del sistema en aquel entonces. ¿Mm? ¿Por qué? Por mi verdad histórica, por la verdad histórica del otro. No puedo. ¿Mm? Ahí está. Todo tiene que ver. Por eso yo le tengo que poner atención a mis procesos de enfermedad, a mis fenómenos de la enfermedad. Es decir, no es otra cosa. Esto, para relaborar, lo que voy a relaborar son los fenómenos que yo viví en mi configuración sintomática, que es la enfermedad, que no es otra cosa que mi verdad histórica. ¿Mm? ok. Ese es, esa es mi verdad histórica, ¿sí? Ponerle atención a mi verdad histórica, a cómo una cosa me fue llevando a otra, ¿sí? Tal vez si yo hubiera generado una afición por la natación, no me hubiera importado andar en chanclas, porque lo miro a la natación. Pero porque yo decidí que me gustara el básquet, es que sufrí el bullying por no tener los Jordan. Ujú. Si relaboro en ese sentido, en ese mero sentido, si relaboro en ese sentido, digo, ah, chinga, era tan fácil haber preferido la natación que el básquet y con eso me hubiera traumado. Es cierto, sí, es cierto, así es, esa es la verdad. Ahora, Ujú. Así de fácil, así opera la cura. Ujú. Para eso relaboro, para decir, ay, qué pendejo hubiera escogido la natación. Así, con eso. Ajá. No me voy a quitar el bullying, ¿sí? Pero en cambio, si hoy alguien me quiere bullear, ay, ¿sabes qué? Quédate con tus broncas. Sí, yo no quiero un Ferrari. Yo estoy toda madre en mi bici. Porque lo que yo quiero es tener buena pierna. No andar gastando lo pendejo en la gasolina que cuesta mover un Ferrari. Prefiero tener buena pierna. sí. ¿Qué? Ahí está. Para eso me sirve. ¿Sí? De cierta forma me enfrento con un poco más de cinismo a los posibles traumas del presente cuando relaboré el pasado. Te lo decía en alguna ocasión. Pasado, presente y futuro no existen para el psicoanálisis. Son tiempos de conjugación verbal y ya. Ok. ¿Mm? Porque hoy estoy trabajando en el futuro del trauma.
¿Sí? Hoy es el futuro del trauma. ¿Sí? Entonces ahí está. Hoy es futuro. Hoy, todo hoy es un futuro. Es el futuro del trauma. ¿Y qué estoy haciendo en este futuro con aquel trauma de ese presente que no quiero recordar, del que no me quiero hacer responsable, del que busco culpables, no soluciones, no reposiciones? ¿Sí? Muchas veces mi trauma es que estuve en el momento indicado, en el momento, estuve infortunadamente en el momento que no tenía que estar, en el lugar donde no tenía que estar, ¿sí? Por mucho que diga, y ese día no tenía por qué haber salido, porque pues ese día me asaltaron, me violaron, no sé, y estuve en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ¿Mm? Y eso hizo que me traumara. No, ¿sí? Porque no lo podía evitar. Ese presente fue irremediable. Y no se trata de que el culpable fue el otro, el que estuvo conmigo en ese momento incorrecto, en esa circunstancia incorrecta. Tampoco es culpable el otro. Es culpable en ese ámbito sociocultural jurídico, porque el otro es quien causó el daño. Ujú. Pero la forma en la que ese otro causó el daño fue su posición en ese campo de otra edad. Y ese otro iba a ser villano. No podemos condenar al buitre que se traga un animal en descomposición, un animal muerto. No podemos culpabilizar a ese león que se come ese ñu por haberse comido al ñu. No es malo el león que se comió al ñu. No son malos los otros ñus que dejaron al que se comió al león. No es malo. ¿Sí? Tampoco se trata de no culpabilizar al agresor, al criminal. No. Pero esta forma de abordar y de reelaborar la construcción de un trauma es para yo no ser la víctima, para yo no ser la presa, ¿sí? Del depredador, para yo quitarme del lugar de la víctima. Para eso es. Para eso es la reelaboración. Entiéndase reelaboración como un reposicionamiento. ¿Para qué reelaboro? Para quitarme del papel de la víctima, de la presa, para quitarme del papel sufriente. ¿Y dónde lo voy a hacer? Únicamente lo puedo hacer en el futuro del trauma. Porque si lo pudiera hacer antes del trauma, no sería trauma. ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando hoy con lo de Devani, la chica de Monterrey? Es un trauma para muchas chavitas, para muchas familias, para su papá, para sus amigas, ¿sí? Pero si no hubiera pasado, no sería presente. ¿Mm? Lo que dicen, después del niño ahogado tapar el pozo, pues no hay otra forma de tapar el pozo, ¿sí? No sabes que necesitas tapar el pozo hasta que el niño cae al pozo. Nadie sabe, ¿sí? Se aprenden de los errores. Sí, es. Nadie sabía que no se podía hacer ese experimento en un reactor nuclear hasta que pasó Chernobyl. No lo sabías. ¿Mm? No sabíamos que la radiación iba a vivir tanto hasta que la estamos viviendo. Las primeras especulaciones decían que en la ciudad de Pripyat, que es la ciudad más cercana a donde estalló
el reactor nuclear, la planta de Chernobyl, que las primeras predicciones eran que en el 2030 podían empezar a rehabilitar. Ahorita dicen no, hasta el 2050 a lo mejor, porque no se sabe, ¿sí? Se desconoce plenamente el futuro. Se puede hacer predicciones acerca del mismo, pero nunca certezas. Una vez que tienes la certeza, es decir, que ya estás en el futuro de un suceso, una vez que estás en el futuro de un suceso, es que vas a tener las certezas de ese suceso. Y una vez que tienes las certezas, puedes recordar, repetir y reelaborar. Para que no te equivoques donde ya se equivocaron otros. ¿Eh? Para que no te equivoques donde ya te equivocaste tú. Sí. ¿Mm? Entonces, reelaborar, al ocuparme y ponerle atención a lo que yo ya hice, a lo que yo ya tengo, a lo que yo ya he conseguido después del trauma, entonces ahora sí ya puedo. ¿Puedo o no puedo? En la escucha analítica, en el dispositivo analítico, hablo, hasta que digo, mira, si hubiera dicho esto en aquel momento, hubiera arreglado todo el problema. Ok, ve y arréglalo. Y simbólicamente, recuerdo, repito y relaboro. Por mucho que ahorita diga, le hubiera mentado a su madre. Ok, a ver, miéntasela ahorita. Hijo de su pinche. ¿Qué solucionaste? Nada, pero al menos ya no estoy cargando. Va, soluciona algo. Sí, si en aquel momento se la mientas, ¿qué pasa? Pues nos hubiéramos agarrado a chingazos, o así, así, así. Y hubiera perdido a la familia, porque era mi papá, y esto, y aquello, y tal vez nos hubiéramos separado, y mi mamá se hubiera venido con nosotros, y yo hubiera trabajado desde antes, hubieras trabajado desde antes, entonces no serías lo que eres. Entonces ya sé por qué no se lamenté. Ya sabes por qué, ya sabes hoy por qué no se lamentaste en aquel momento. Pues ya miéntasela hoy, ¿no? Ya solucionaste muchas cosas. Ya no es necesario. Eso es lo que pasa. Sí. Me doy cuenta que una solución es solución solamente en esta reelaboración, más no en la realidad. La reelaboración es para mí, para yo no ser el pendejo, la víctima, el sufriente, el engañado, el violentado, el sometido, quien perdió. Para eso me sirve. ¿Sí? Porque mentándole su madre a mi papá no iba a quitarle el ojete. ¿Mm? Sí. Y madreándomelo hoy, no me voy a quitar los chingadazos que le puso a mi mamá o que me puso a mí. No se los voy a quitar. Pero ya con esto que sé, ya en mi pasado, cuando algún recuerdo destape aquello que estaba olvidado, desde esta reelaboración, por favor, ¿sí? Ya lo superé, ¿sí? Sí. Y ya no me pesa recordarlo. Ya lo recuerdo y es ya una anécdota. Y pasa con las rutinas de chistes, ¿sí? Hoy está muy de moda el stand-up. Y la mayoría de los discursos del stand-up es, la cagué, la cagaron conmigo, mi mamá fue así, mi papá fue así, mi novia hizo esto, mi novio hizo esto, que mi pareja es así, que mis hijos son así, que me vieron la cara. Si te fijas, la mayoría de los discursos del stand-up son pruebas superadas, ¿sí? Los llamados chistes crueles es prueba superada.
¿Sí? Si yo lo digo que yo no he superado esa prueba y se lo digo hago un chiste de discapacidad, ¿sí? Y una persona de discapacidad dice, no mames, esa persona ya superó la prueba. Al recordarlo, ya no lo sufrió, ¿sí? Sí. Construyó su historia, reconstruyó su historia sin el malestar, sin el papel del pobrecito. ¿Mm? Que me digan, y te pusieron el cuerno, eres un güey, traes cuernos. Aguas, porque me agacho y te empitono. Sí. Yo ya no dejo de verme como la víctima. Y te corneo. Aguas. ¿Sí? Entre más, en el ámbito de los toros, entre más grandes sean los cuernos, más alfa soy. ¿Qué onda? Éntrale. ¿Sí? A mí me los pusieron. Es pasado. ¿Y tú cómo andas? En tu presente. ¿Eh? Jugar con la realidad. ¿Sí? Sí. Entonces, a esto se refiere esta reconstrucción. Ujú. Que en términos, el último módulo del diplomado nos falta el módulo de la clínica y el módulo de la reconstrucción, de construcción de la infancia, ¿sí? La deconstrucción de la infancia. Nos faltan esos dos, la clínica analítica infantil y la deconstrucción de la infancia. ¿Mm? Esto de la reelaboración es cómo yo deconstruyo mi infancia. Y lo que vamos a ver en ese último módulo es cómo, en un sentido de realidad histórica, repensamos o tenemos que repensar la infancia. ¿Sí? Esto es en primera persona. Este es el paso en primera persona. Esto es lo que pasa al reestructurar el aparato psíquico en la técnica psicoanalítica. ¿Sí? En la técnica psicoanalítica, en el tratamiento, en primera persona, al yo ir a análisis, yo estoy reestructurando mi aparato psíquico, lidiando con mi síntoma, aprendiendo de mi inconsciente, construyendo y reconstruyendo mi verdad histórica, aprendiendo y viendo cómo posicioné mi síntoma, qué cosas pude sublimar que no, ¿sí? Y como tal, una vez que adquirí estas herramientas de conocer mi verdad histórica, conocer a dónde se posicionó en mi cuerpo, en mi realidad, los síntomas, ¿qué pude sublimar? Estas son las herramientas. Ok, entonces vamos a recordar, repetir y reelaborar. Ya lo construí. Y entonces llegamos a este punto. La finalidad en análisis no es la cura, sino el cese del malestar del síntoma que estructura el psiquismo humano. Es decir, construir con los propios pedazos un yo responsable de su deseo. ¿Sí? Estas son las dos imágenes. Tomar el control de mi realidad, de construir mi cabeza, mis afectos, hacer con las imágenes que tengo de mí una imagen de mí. ¿Sí? Esta es la imagen de mí acomodada con todas las imágenes mías. Okay. Esa es la finalidad del análisis. ¿Sí? No es tanto curar. La cura sería quitar ese hecho de mi vida. Que nunca me hubiera pasado lo que me pasó. Esa sería la cura. ¿Mm? Aquí están mis pedazos.
Así acabé, hecho trizas. Me reconstruyo con la imagen que yo quiero. ¿Sí? Esa es la finalidad del análisis. Yo narrar la historia que yo quiero narrar de mí, que yo necesito narrar de mí. ¿Sí? Porque nadie tiene que contar mi historia si no soy yo. Y nadie se la va a saber mejor que yo. Sí es. Porque solo yo viví lo que en algún momento intenté olvidar. Solo yo sentí lo que a veces me causó dolor repetir. Entonces, como nadie estuvo en mis zapatos, yo la digo como yo quiero. Entonces, no soy la persona engañada. No soy el buey que le pusieron los cuernos. Soy la persona que sí estuvo a la altura de un compromiso de pareja. Que no pudo fue la otra persona. Quien falló fue él, fue ella, fue aquel pasado. Quien la cagó fue el otro, no yo. ¿Sí? Así yo me reconstruyo. Yo tuve que ver porque yo decidí que estuviera y yo le dejé que hiciera. Y en algún momento deseé eso que era esa otra persona. Pero pues uno comete muchas babosadas. Y en ese momento, por el presente permanente de mi historia, no pude decidir otra cosa. Sí, es cierto. Lo que yo decido hoy es lo que puedo hoy decidir. No decidí otra cosa porque ahorita las circunstancias, mi presente, mi experiencia, mi saber, no me permitieron escoger otra cosa por mi historia. Entonces, este presente de hoy no lo pude evitar. Uh-huh. Si el hubiera existiera, nada existiría. Si el hubiera existiera, nada existiría. ¿Sí? Entonces, por eso el presente de hoy no lo pude evitar. ¿Y cuándo puedo hacer algo por hoy, por este presente? En el futuro del trauma. ¿Qué es ese trauma? La marca que me dejó haber vivido hoy. Sí. Entonces, al trauma solo lo puedo pensar en el futuro. Hoy no. ¿Sí? Sí. Y de lo que hablo en análisis es de lo que me pasó. Y de cómo eso que me pasó hoy me pone mal. Tal vez hace años no me afectaba, no sé, que mi pareja no me diera atención. ¿Y por qué no te afectaba? Porque yo trabajaba, porque yo, pues ponte a hacerlo. Pero es que ya le dediqué tanto tiempo a, ¿viste? Esa es la línea constructiva de tu presente. ¿Cómo llegaste hoy a ser lo que hoy eres? Tanto para bien como para mal. Va, deconstrúyela. ¿Sí? En un sentido, metafórico, vayámoslo viendo de manera lineal. ¿Sí? Esta es la realidad que inició el síntoma, te vas acercando, llegas a un punto en el que fue inevitable, en el que fue inevitable el trauma. Sí, tú lo construiste, hasta aquí ese es el trauma. Muchas condiciones antes de que el trauma, si siquiera se vislumbrara, te llevaron al trauma. ¿Sí? A partir de aquí se generó como una realidad alterna que se llamó tu vida con el trauma. ¿Sí? Fue un brote tangencial que te llevó a otro lado, traumáticamente hablando. ¿Sí? Entonces, estás en este otro punto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya que avanzas con el trauma, estás en el futuro de esta historia, de este suceso. Estás en el futuro de esa historia. En ese futuro, ¿qué es lo que vas a hacer? Empezar a reacomodar estas cosas que te llevaron para que a partir de ese futuro, el futuro del trauma, que es tu presente hoy, empieces a detectar las cosas que poco a poco te fueron llevando a este trauma. Detecto acá las señales que aquí me llevaron a esto. Sí.
las detecto, entonces antes de caer y volver a tener otro trauma, antes de llegar a este punto sin retorno, detengo el flujo de ese afecto, de esa situación, de ese momento, y ya no vivo trauma. Entonces, si pudiéramos hablar de una cura, la cura va a estar en mi siguiente afecto. Ujú. La finalidad de esta dimensión de entender la cura del análisis es: no te voy a curar lo que te pasó, pero voy a curarte el siguiente trauma. Es decir, ese trauma sí te lo voy a quitar. El siguiente trauma te lo voy a quitar. El pasado no. El pasado tú lo tienes que deconstruir. Si lo aprendes, si lo deconstruyes, lo reestructuras, lo reelaboras, ¿sí? El siguiente trauma ya no va a llegar. ¿Mm? Si yo estoy con una pareja, me pone el cuerno, nos arreglamos, superamos eso y seguimos, ¿sí? Cuando me lo vuelvo a poner, si yo deconstruí este trauma, si me lo vuelvo a poner, ¿sabes qué? Ya no hay vuelta de hoja. ¿Para qué? Tú quieres seguir con esa vida, yo no. Tú y tu vida, yo la mía. Ujú. Y ya no va a doler, porque yo estoy optando por no volver a vivir el trauma de aquí. ¿Sí? Esta es nuestra vida en pareja, me pones el cuerno, se hace un desmadre, se hace un trauma, yo lo deconstruyo aquí, reestructuro, relaboro, reposiciono, me hago responsable de lo que a mí me toca, veo que yo no lo pude evitar, que así era mi pareja, ok, decido seguir, construyo, ¿sí? Ya una vez que reestructuré todo esto, sigo adelante. Acá me vuelve a pasar, me vuelve a poner el cuerno y ¿sabes qué? Para no volver a vivir esto, cada quien por su lado. Y yo decido hacer tangencialmente una nueva realidad. Entonces, este trauma es el que curé, no este. ¿Sí? Ok, Va por ahí. sí, ¿Sale? sí, maestro. Con esto finiquitamos este módulo. ¿Va? Muy bien, ¿de No acuerdo? sé si tengas alguna pregunta, alguna duda. Solo me quedé con lo que dijo es como ya una pregunta fuera del, Ah, del tema, tal vez, o tal vez no, porque usted mencionó algo, dijo así, es para darle o cumplirle la carencia al niño interior. ¿para qué? Para darle al niño interior la carencia, solventarle. Estaba dando el ejemplo de los tenis Jordan. Ujú. Entonces usted dijo, esa es la forma en la que se cumple el deseo del niño interior. Ajá, no, bueno, es solventarle la carencia. Ok, aquí está. A Ujú. ver, La sanación del niño interior es: hoy yo tengo los recursos que en aquel tiempo ese niño no los tuvo. Entonces voy a ese pasado, revivo, repito, relaboro, traigo la escena al presente y le digo al niño: ahí está. No lo vas a tener en el momento en el que tú quieras, pero sí lo vamos a tener. Sí. Ahí resano la herida, la fractura que el niño construyó por esa carencia. de Ujú. acuerdo, muy bien. Entonces, partiendo de ahí, eh, algunos padres, si no es que todos los padres, de alguna manera buscan resanar a través de sus hijos. Sí, por eso el cliché es un cliché de los más cantados: que no le falte lo que a mí me faltó, Ujú. que tenga lo que yo no tuve. A ver, espérate. O sea, entonces vas a vivir tu deseo en su vida. Sí, es. Ujú. Muy bien, maestro. Esa era mi duda en ese momento. Me llamó mucho la atención el comentario, dije, pues lo tengo Ujú. que preguntar. Yo pienso que sí, los padres definitivamente, yo creo que todos buscan esa forma directa de resanar su niño interior. Y no es otra cosa que esto que te decía, es inconscientemente también.
traer aquel pasado y repararlo en este presente. Sí, ¿Sí? Pero yo no veo a ese niño. En mi hijo veo, proyecto mi niño. sí, Y así yo es. creo que mi hijo va a tener el mismo deseo que yo tuve. Y si yo veo que a mi hijo le gustan esos tenis, y digo, a mí me faltaron mis Jordan. No, sí, mi amor, ten. Y se los doy a mi hijo. Lo que estoy haciendo es intentar sanarme yo. Sí, Ujú. ok, ok. Bueno, Incluso ya gracias. cuando yo en un plano de realidad, yo me digo, a ver, neta, me faltaron los Jordan. No, no me faltaron. Sí, porque te digo, hago esa reconstrucción y digo, no, la neta me gustaba más la natación, pero como mis amiguitos y los de la cuadra querían básquet, pues por eso dije básquet. Me Sí, dejé llevar por el instinto gregario, pero yo sí, quería natación, ¿sí? Y si le hubiera hecho caso a mi deseo, me hubiera valido 3 kilómetros andar en chanclas, porque yo con chanclas me voy a nadar. Michael Phelps, millonario de la natación, se va a nadar en chanclas. sí, Ujú. Si yo le hubiera hecho caso a mi deseo y no me hubiera dejado llevar por el instinto gregario de a donde quiera que fueres, haz lo que vieres, me hubiera valido 5 kilómetros de tubérculo poblano ja, el no tener mis Jordan, que ni siquiera eran míos, eran para darle gusto a mis compañeritos. ¿Sí? wow, Una vez que yo hago consciente eso, ya dejo de tratarles de dar gusto a mis hijos en todo, porque yo ya deconstruí mi propia infancia y me doy cuenta de que no me hizo falta. Y más allá de que yo le diga a mi niño, no te hace falta, le tengo que saber poner esa zancadilla. Ya lo veremos un poquito más adelante. Yo como papá o la infancia necesita castración más que represión, porque la represión ya está dada. Sea yo un papá totalmente complaciente o no, le dé todos los lujos que tiene, que quiera, que desee, la realidad de la naturaleza en la que vivimos, naturaleza cultural, de lo que hablábamos hace rato, sí, ya esa la va a hacer que reprima. Lo que sí, yo tengo que hacer como función paterna es castrarle en donde le deba de castrar. Ujú. La ok, represión ya está, quiera yo o no. Lo que yo tengo que hacer es saber castrarlo. Ya lo veremos cuando lleguemos a la deconstrucción. de Sí, pero ese es acuerdo. mi papel como papá. Tenerle que dosificar su cumplimiento de deseo, sabiéndolo castrar. ¿Sale, Ok, Miguel? muy bien, maestro, muchas gracias. Perfecto. Qué bueno que se logró esclarecer la duda. Muy bien. ¿Algo más? No, maestro, será todo. Perfecto. Nos vemos en 15 días. De acuerdo, maestro, cuídese mucho, que esté muy ¿Vale? bien. Buenas Gracias, noches. hasta Bye. luego. Buenas noches, hasta luego.